Mayor de Agroecología de Semarnat y pues el titular de Semarnat. Quiero presentar brevemente al doctor Víctor Toledo, porque si hago su presentación en extenso me tomo su tiempo. El doctor Víctor Toledo Mansur es doctor en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue profesor del Instituto de Biología de la UNAM. En 1992 fundó la revista Etnoecología, pionera en el estudio sobre la relación pueblos indígenas y naturaleza, y ha generado también la red de patrimonio biocultural. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y divulgación, incluyendo 12 libros, más de 40 artículos científicos. Como saben ustedes, es colaborador frecuente del periódico La Jornada, articulista. Fue reconocido con el Premio Nacional Medio Ambiente en 1985, en 1999 con el Premio al Mérito Ecológico que otorga el Gobierno de México, y en el año 2000 con el Premio Luis Elizondo que otorga el Instituto Tecnológico de Monterrey, además de otras distinciones. Desde el 27 de mayo de 2019 se desempeña como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México. Él, como una cosa muy importante para esta universidad y yo creo que para todos los que estamos acá, nos va a presentar lo que es el Plan Nacional de Agroecología. Doctor, bienvenido. Bueno, buenos días de nuevo a todos y todas. Hoy me toca dar una plática extraña para mí. He estado en casi todos los congresos que ustedes, quienes han participado, se habrán percatado, y pues hoy vengo así como con una doble representación, como se imaginarán. En realidad me gustaría, más que hablar largamente, me gustaría inducir, digamos, algún tipo de diálogo. Yo creo que voy a tomar cuando mucho media hora para presentar una reflexión que, como dije en la introducción, es una vuelta más de tuerca en lo que hemos venido proponiendo y discutiendo en los congresos previos. Como ustedes recordarán, tanto en el cuarto congreso que tuvo lugar en la Universidad de Guadalajara, como en el primer congreso mexicano de agroecología en San Cristóbal, apenas ahora en mayo, presentamos una idea de un programa Plan Nacional de Agroecología, que ahora lo que voy a hacer el día de hoy es rápidamente recordarles lo que presentamos en los congresos anteriores, y ahora quiero mostrarles lo que se está haciendo desde este gobierno en tanto Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y llegar a algunas conclusiones y abrir el debate, que es lo que más interesa, ¿no? En fin, bueno, a ver, la primera. Les recuerdo que la agroecología digamos que nació como una problemática fundamentalmente de producción de alimentos, y ya quedó atrás, digamos, ¿no? Ya hablar de agroecología es hablar de metabolismo alimentario, que fue, bueno, que era prácticamente obvio, pero que de pronto no se veía. Todavía en los primeros congresos, incluyendo los latinoamericanos de agroecología, estaba todo más volcado, todavía creo que está volcado al tema de la producción, pero la producción es solamente el primer segmento, la primera etapa de una cadena que va desde la producción, la circulación, la transformación y el consumo, pues básicamente de alimentos, aunque también, por supuesto, tiene que ver algo con materias primas, pero básicamente el tema agroecológico es producción de alimentos.
y aquí incluye, por supuesto, la rama de producción vegetal, es decir, agricultura, ganadería y pesca, que también se nos olvida de pronto que el tema de pesca, en sentido estricto, es parte del metabolismo alimentario. Entonces, no podemos pensar en un programa nacional o en un plan nacional de reconversión agroecológica si no pensamos en toda la cadena que incluye por lo menos estas cuatro etapas. La siguiente. Nosotros identificábamos los siguientes 5 componentes para el caso de México. Por supuesto, en primer lugar, los centros de investigación de ciencia y tecnología, donde se está gestando, digamos, el nuevo conocimiento y donde se están preparando los nuevos profesionistas, digamos, en agroecología. Por otro lado, en México especialmente, el tema de escuelas campesinas era muy importante porque, como ustedes saben, aunque la agroecología está orientada más hacia la producción de pequeña escala y con las culturas tradicionales, no necesariamente, digamos, porque también puede haber, por supuesto, reconversión agroecológica entre los medianos y entre los grandes es más difícil, pero hay ya experiencias, conozco experiencias, por ejemplo, en Guanajuato, donde digamos, productor privado con unas que serán 50 o 100 hectáreas está ya metido en el tema agroecológico, ¿no? Por decir algo. O sea, no siempre va a ser esto restringido a el pequeñísimo productor campesino que tiene 2, 3, 4, 10 hectáreas. Entonces, el tema de escuelas campesinas es importante porque sí está orientado hacia los productores tradicionales. Identificamos tianguis y mercados orgánicos como otro brazo, digamos, que importante para integrar. Las resistencias o las experiencias comunitarias y regionales y finalmente los consumidores responsables. La siguiente. Esto me va a pasar muy rápido, la siguiente, porque simplemente identificábamos 12 instituciones académicas, quizás ahora hay más, en las que se hace agroecología y que ahí ya de entrada implicaría quizás que estar alguna red, ¿no? No sé si existe una red de instituciones agroecológicas en el país. Creo que sería un paso importantísimo. La siguiente. La siguiente, por favor. El tema de los tianguis es muy importante porque ya estamos en la fase de circulación, ¿se dan cuenta? Comenzar a crear mercados alternativos es muy importante. No quedarnos limitados a la idea del Walmart, que de pronto hay una sección, ¿verdad? O las grandes cadenas de tiendas, porque aquí sí estamos hablando de un mercado alternativo realmente, y aquí se conecta la agroecología con el tema de la economía social y solidaria, ¿no es cierto? Incluso con el tema del trueque, incluso con el tema de las nuevas monedas, que es toda la vía alternativa que se está gestando en el mundo contra el establishment, contra los sistemas dominantes, digamos, ¿no? Entonces, importantísimo el tema de los tianguis orgánicos que andan como por los 80, 90 en la actualidad y que han ido creciendo en los últimos años. La siguiente. El tema de las escuelas campesinas, que también aquí ya estaban en el 15º encuentro nacional, y aquí está Bernardino Mata, es de aquí de Chapingo, si no me equivoco, sí. Bernardino Mata de Chapingo, acá está el río Mata, por favor, Bernardino. La siguiente, sí, un aplauso. Bueno, aquí estaba ya el Congreso Nacional, ya hace un año justamente. La siguiente, por favor. Los movimientos de escuelas campesinas también se están representados por todo el país. La siguiente. Y luego identificar qué está sucediendo ahora sí abajo, o sea, entre los productores en el país. Bueno, pues como ustedes saben, América Latina es la región de avanzada de la agroecología, por lo que ha sucedido en Cuba, en Brasil, en Colombia, en el norte de Centroamérica, y como ustedes saben, hemos escrito ya un artículo de hace varios años que
hablábamos ya de una revolución agroecológica en América Latina, totalmente. Esto no se para ya, aumenta, cada vez más congresos, más estudiantes, más investigadores, más productores volcados al tema agroecológico, y en el contexto latinoamericano, México pues juega también un papel muy importante. Y aquí podemos identificar, por supuesto, pues los productores de maíz, digamos la milpa, y los movimientos en defensa del maíz, más las ferias del maíz, que ahorita vamos también a hablar rápidamente. La columna vertebral, sin embargo, de la agroecología en México son los productores de café, las cooperativas productores de café, solamente 120 cooperativas en Chiapas, pero con experiencias avanzadísimas que van incluso ya más allá. La agroecología ya quedó como una parte, digamos, de toda una propuesta alternativa que implica cajas de ahorro, proyectos con mujeres, producción de artesanías, de productos, manejo de la miel, todo que está ligado con los cafetaleros del país. La siguiente es los mieleros, claro, fundamentalmente, los mieleros son los productores de miel, básicamente mayas en la península de Yucatán, y que están hoy en día en plena batalla contra la soya transgénica, pero también experiencias de los maestros democráticos, que también ya en las escuelas comienzan a abrir experiencias agroecológicas con los alumnos, y por supuesto la ecoteología, que como ustedes saben, desde la aparición de la encíclica del Papa Francisco, el tema ecológico ha adquirido mucha importancia en la Iglesia. En México, en 4 años esto se ha multiplicado a tal punto, y aquí ya les doy un dato interesante, a tal punto que ya a la Semarnat llegó el episcopado mexicano a establecer un diálogo con el gobierno, en este caso, porque va a impulsar todo un programa nacional de ecología y que se extiende aparentemente al resto de América Latina. O sea, la iglesia más avanzada del país, en este caso, si no han leído la encíclica Laudato Si, yo no sé, ¿podrían levantar la mano los que han leído la encíclica Laudato Si? Bueno, no está mal. Pero, por favor, léanla, porque es un tratado de ecología política desde la iglesia. La siguiente. Bueno, pues las ferias del maíz es importantísimo. Ahorita calculamos que hay en el país unas 120 ferias del maíz, que parece que es algo como muy anecdótico. Donde más hay es en la península de Yucatán, y luego le siguen estados como Querétaro y Guanajuato. Pero ¿por qué son importantes las ferias del maíz? Porque es un encuentro de productores con consumidores, pero fundamentalmente es un acto cultural de reivindicación. Y nos hemos encontrado hace unos días apenas que en un pequeño poblado de Querétaro, en Amialco, cerca de Amialco, ya van a celebrar la 6ª Feria del Maíz. Ya diseñaron un manual para hacer ferias del maíz, lo vamos a reproducir. Y no se limita solamente al tema del día de la feria, a donde llegan, por ejemplo, allá en Amialco ya llegan 2.000, 3.000 visitantes el día de la feria, sino todo lo que está generando, digamos, ¿no? Eso se me hace importantísimo. La siguiente. Pues ya dijimos el caso del café, pero en el caso del café, como es el caso de Capeltic, el café que se produce en Chiapas, en la cooperativa de los Celtales en Chiapas, ya se logra, ya hay más experiencias en ese sentido, ya se logra efectivamente lo que decimos aquí. Desde la siembra de la semilla desde la siembra del café, la cosecha del café, la transformación, la circulación, hasta la producción en la taza de café, cafeterías, todo en manos de la cooperativa indígena Celtal. Esto es un ejemplo a seguir por el resto de las cooperativas y por el resto de, digamos, las cadenas agroecológicas. No basta solamente con pensar en una técnica de mejor producción. Lo que necesitan las cooperativas agroecológicas es el control de todo el proceso productivo, ¿no?, hasta llegar a el producto final. Y esto lo estamos recomendando pues para todo tipo de producción o de servicio, como es el caso, por ejemplo, del ecoturismo. ¿Por qué? Porque lo que importa hoy en día
es salir del mercado capitalista. Lo que importa es revertir, subvertir los mercados encadenados por el gran capital y por las grandes compañías y comenzar a crear una verdadera economía social y solidaria. Esto implica organización, pero esto implica, insisto, tener el control social, ciudadano, sobre toda la cadena productiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, el acto quizás, fíjense lo que voy a decir, el acto más subversivo hoy en día en este mundo es crear, efectivamente, cadenas productivas manejadas por los ciudadanos. Y pueden ser cadenas que manejan el agua, que manejan las semillas, que manejan la energía o que manejan los alimentos. ¿Okay? Ese es el acto más subversivo. Esto viene en mi nuevo libro, que está a punto de aparecer, en la cual mostramos que el verdadero cambio de civilización, la verdadera superación de la crisis del mundo moderno empieza en cosas tan sencillas, desde lo local, en ese tipo de mecanismos. La agroecología, por lo tanto, es muy subversiva. Y por eso hay tanta resistencia. Ahorita vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, la siguiente. El otro caso son los productores de miel en Yucatán, básicamente. Como ustedes saben, México llegó a ser, si no me equivoco, hace unos 20, 30 años, el mayor productor de miel en el mundo. Y el área siempre ha sido, el área de mayor producción de miel ha sido la península de Yucatán. Los mayas, productores de miel. Y la pregunta es ¿por qué, verdad? La siguiente. Pues tiene que ver porque en la península de Yucatán también se cultivó durante mucho tiempo y ahora se está renaciendo el manejo y la producción a partir de la abeja nativa. Pero hay otro dato que nos confirma la importancia de los mayas en el tema apícola o meliponicultura, que es el que la flora yucatanense es una flora rica, muy rica en plantas melíferas. Esa es la explicación también. Y la relación entre cultura y naturaleza, pues, o digamos, favorece la producción de esta práctica. La siguiente. Aquí en las batallas contra la Monsanto y la soya transgénica. La siguiente. Y finalmente, pues el tema de los consumidores. Entonces ya esto, en el Congreso de Guadalajara, pues estuvo presente esta Alianza por la Salud Alimentaria, que que conlleva ya 32 organizaciones. Y este es un ejemplo de lo que hay que hacer. O sea, si estos segmentos se tienen que organizar, así como se organizaron los consumidores en esta alianza, tendría que haber también una alianza de instituciones agroecológicas en el país. Es elemental que se dé esto, ¿no? Bueno, la que sigue. Ahora sí entramos a la segunda parte de la charla. Entonces, digamos, ahora yo tengo también una mirada ahora desde el Estado, porque finalmente los más de 30 millones de votos de los mexicanos han dado lugar a este gobierno, digamos, que por lo menos intenta devolver la esperanza en tanto de ser un gobierno honesto, pero también caminar por nuevas rutas que en el tema de lo ambiental, pues digamos, recae en buena medida en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Semarnat. Y aquí entonces voy a platicarles cómo se está visualizando el tema agroecológico, y con eso terminaría para que entremos a una especie de diálogo, de debate. Por supuesto que en el tema ambiental, pues hay varios campos de acción para diseñar una política. Está por un lado todo el tema de la energía, el tema de los alimentos, el tema de la conservación, el tema de la educación ambiental, el tema de la salud y el tema del agua. O sea, son como los campos que de alguna manera van a estar marcando
la política ambiental. Además de la Semarnat, tenemos otras 8 instituciones alrededor de Semarnat, que son CONAGUA, CONAM, CONABIO, el INEC, que es el Instituto de Cambio Climático, tenemos INTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y otras más. Estos 6 campos se tienen que también visualizar en torno, hasta abajo ya no se ve, cambio climático, que es, digamos, lo que también marca hoy las acciones de cualquier ministerio ambiental en el mundo. La siguiente. Nos planteamos como objetivo final de toda acción de la Secretaría el derecho humano a un ambiente sano y digno, que está ya garantizado por la Constitución. Las reformas que hicieron a la Constitución mexicana en torno a derechos humanos realmente fueron un avance en términos legislativos o en términos jurídicos, porque ahora sí, digamos, está el derecho humano a un ambiente sano. Esto es muy importante cuando vienen las controversias y cuando vienen los pleitos y las diferencias. Y pensamos que 2 pilares para lograr esto son, por un lado, la información científica y técnica de calidad, y lo segundo, una política ambiental dirigida a la ciudadanía. En el primer caso, porque durante los últimos años hubo un decaimiento de la toma de decisiones de la Semarnat en relación a, digamos, su fundamentación en datos duros, científicos y técnicos. Después de estar un poco más de 1 mes o 2 meses, sí nos percatamos de algo positivo, porque pensábamos que había sido muy dañado digamos, todo el aparato científico del público, digamos, de Semarnat y sus instituciones. Y la buena noticia es que no. El núcleo duro digamos, del conocimiento científico y técnico de Semarnat se mantiene. Realmente estoy sorprendido de la cantidad de buena investigación pública que se realiza en conjunto con sistemas de información, evaluaciones, diagnósticos de primerísimo. Y por lo tanto estamos reanimando y poniendo en contacto, digamos, estos saberes que se mantenían también de otra forma aislados unos de los otros. Por un lado. Por el otro lado, la política ambiental dirigida a la ciudadanía, lo que llamamos la ciudadanización de la política ambiental, tiene que ver con algo muy sencillo, muy directo, pero también poco visible, y es que un gobierno de izquierda se debe definir como un gobierno que pone límites al capital y que intenta trasladar el poder desde lo político al poder ciudadano social. De lo contrario, un gobierno neoliberal es aquel, como ya hemos dicho en la mañana, es un gobierno en el que el capital entra en plena complicidad con el Estado, y en el que la clase política y la clase empresarial ya no se distinguen, ¿no? Y lo hemos visto no solamente en México, sino en el resto del mundo. Buena parte del mundo hoy está dominado por el neoliberalismo, y cuyo costo fundamental final es 2 cosas: la destrucción y deterioro de la naturaleza, y el sometimiento cada vez más del trabajo humano, del trabajo de los ciudadanos. Al final, el modelo neoliberal está conduciendo cada vez más a una doble explotación: la explotación del trabajo humano y la explotación del trabajo de la naturaleza. Y la gran crisis que hoy vivimos, que es una crisis de civilización, de la civilización moderna, es una crisis que está alimentada por esta doble explotación. Por lo tanto, un gobierno de izquierda mínimamente debería estar dirigido, insisto, al acotamiento del papel del capital y al traslado del poder político al poder social, al empoderamiento social, al empoderamiento de los ciudadanos.
Esto es lo que tenemos como eje rector en la Secretaría. La siguiente. Y de ahí surgen líneas estratégicas. Y tenemos estas 6 líneas estratégicas. La primera es, por supuesto, la transición agroecológica, que se traduce en una frase muy sencilla: producción sana de alimentos sanos. La transición energética, es decir, la conversión de la energía fósil hacia energías renovables. El rescate de ríos y cuerpos de agua, porque hoy la contaminación industrial, que es brutal en México, pues tiene prácticamente arruinados a las principales cuencas. Estamos hablando aquí de la cuenca, del río Lerma, del río Atoyac, del río Papaloapan, del río, allá arriba del río Sonora, de lagos contaminados, y todo esto ha sido debido al relajamiento de la aplicación de las leyes desde la Semarnat en los últimos decenios. El otro tema es el tema del agua, también sintetizado en la frase agua para todos, y que tiene que ver en estos momentos que se está discutiendo una ley general de aguas que tiene que estar más o menos hacia febrero del año próximo, y en la cual hay muchísimos intereses en contra, y en la cual hoy en día andamos por la 5ª o 6ª propuesta de una nueva ley general de aguas. Ya está un debate muy fuerte, pero solamente les quiero dar algunos datos así importantísimos. Así como se descubrió que hay un huachicoleo de petróleo, hay también un huachicoleo del agua, totalmente. No solamente por la cantidad de pozos que existen en el país, que son miles y miles de pozos que extraen agua sin ninguna reglamentación, sino porque, por ejemplo, en el uso agrícola, los grandes propietarios agrícolas del noroeste y de la parte justamente de la agricultura moderna e industrial, extraen agua, cantidades enormes de agua, sin pagar un centavo. Todo esto se está descubriendo, ¿okay? Entonces, el tema del agua es hoy en día el tema de la democratización del uso del agua. ¿Y qué decir de las mineras, que se llevan también enormes cantidades de agua? ¿Y qué decir de las termoeléctricas, aquí sí del Estado mismo? ¿Y qué decir de qué cantidad de industrias que obtienen agua a precios más bajos, o finalmente, como el caso de los impuestos, ¿no? Que se está descubriendo que enormes cantidades de impuestos no han sido pagados por grandes propietarios, por grandes compañías que se han condonado los impuestos. Este es el resultado del neoliberalismo, ¿no? El contubernio, la complicidad entre el Estado al servicio de los empresarios. En el caso del agua es lo mismo, y por eso el sábado pasado hemos sido testigos de un hecho inédito, porque tras 14 años de lucha de 16 comunidades zapotecas en los valles centrales, se agotó el manto acuífero, y por lo tanto el Estado, la Conagua, declaró una veda. Pero estas 16 comunidades, fíjense ustedes lo que hicieron, organizadas las comunidades, comenzaron a diseñar métodos para captación de agua y empezar a nutrir los mantos acuíferos. Después de 2 o 3 años empezaron a ver que se recuperaban los acuíferos de los valles centrales de Oaxaca, y al final, con los estudios técnicos correspondientes, demostraron que estaba ya recuperado el acuífero y que por lo tanto se había que levantar la veda, y tenían ellos que ser, y allí sí, digamos, invocando a su derecho como pueblos indígenas a manejar el agua que está abajo de ellos. Y esto se firmó el sábado, un convenio entre Conagua y las comunidades, en las cuales se abre una perspectiva totalmente inédita, porque ahora sí, ahora sí, invocando leyes internacionales como la de la OIT, las comunidades y ejidos del país, a partir de este ejemplo, van a poder exigir igual lo mismo, es decir, el uso comunitario ciudadano del agua. Y ojo, porque esto se nos tiene que ir a todo, se nos tiene que ir a energía, a semillas, a todo. La ciudadanización, el empoderamiento a nivel local, ya no, digamos, los grandes proyectos, no, aquí el cambio de civilización implica un retorno a lo local, un retorno a los diseños sencillos, pero contradictorios con el aparato, digamos, que domina, que es finalmente el mercado global.
La conservación biocultural, aquí sí tenemos que decir que México es un país modelo, ejemplar, porque ha logrado conservar su biodiversidad en unas 30 millones de hectáreas, ha logrado un manejo más o menos regulado con las UMAS, otros 40 millones de hectáreas. Entonces en el país tenemos 70 millones de hectáreas bajo manejo o conservación, que es realmente un avance logrado en estos 20 y tantos años, ¿no? Pero, oh sorpresa, encontramos que cuando analizamos las 4.000 comunidades que están alrededor de las áreas protegidas, encontramos que el 80% de las comunidades están viviendo en situaciones de alta marginación social. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos muy preocupados por conservar al jaguar, o por conservar al colibrí, o por conservar a las aves, etcétera, etcétera. Pero la política de conservación meramente biológica se ha olvidado del tema social y cultural. Por lo tanto, tenemos que inducir en un país tan rico culturalmente como es este, en inducir la conservación biocultural, y para eso también estamos enfocando proyectos. Finalmente, el tema de educación y cultura ambientales, también muy golpeado en la Semarnat, estamos en su rescate, y aquí también se están abriendo proyectos nuevos. La siguiente. En el tema alimentario y finalmente agroecológico, sí, originalmente estábamos pensando en hacer todo un planteamiento. De cualquier forma, estamos abriendo ya un departamento de agroecología en la Semarnat. Estamos abriendo uno segundo ligado con el tema de la bioseguridad, que también está ligado con el tema de los alimentos y con el tema de los transgénicos. Pero finalmente nos enteramos cuando llegamos que ya venía trabajando un grupo de varias secretarías, en la cual el tema central es el tema de los alimentos, ¿no? El tema de los alimentos. Y el tema de la salud, ligada con los alimentos. Y que venían ya trabajando un grupo intersecretarial sobre salud, alimentación y medio ambiente, incluyendo a la propia Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el CONACYT, la Secretaría de Educación Pública, y unidos también la COFEPRIS, ahorita voy a explicar por qué la CIBIOGEN, y también de alguna manera las 100 universidades. Y finalmente, en una reunión que tuvimos reciente, bueno, pues se decidió que la Semarnat encabezara esto. Y aunque aquí no aparece la palabra agroecología, en realidad esto va dirigido, por supuesto, hacia el tema agroecológico. Insisto, aquí se pone como el eje de todo este proyecto especial el tema de los alimentos, y allí cada parte entra de alguna manera. Por ejemplo, el tema del COFEPRIS entra porque entra con el tema de la regulación de los plaguicidas. Muy fuertemente ya han preparado toda una propuesta de cambio de ley, o incluso un decreto quizás que regule y ya elimine los plaguicidas altamente peligrosos, etcétera, etcétera. El tema de CIBIOGEN entra también con el darle la vuelta a toda la controversia legal que hoy existe entre las grandes compañías que insisten en introducir el maíz transgénico y la soya transgénica, y en el tema de 100 universidades, porque ahí 34 de las 100 universidades están dirigidas a la producción agroalimentaria con un énfasis totalmente agroecológico, además de 22 universidades que van con el tema de sustentabilidad, de tal manera que más del 60% de las nuevas 100 universidades están, digamos, sintonizadas con lo que aquí estamos platicando. La siguiente. Y entonces ya se está integrando un programa especial para un sistema agroalimentario justo, saludable y sustentable, en el que se va a solicitar fondos especiales en el gobierno actual. La siguiente. Esta es la parte, por supuesto, que no podemos dejar de señalar, la parte de baja presupuesto. Desgraciadamente en la Semarnat ha perdido entre el 2015 y el 2019
más del 56% del presupuesto. Para el 2020, con mucha esperanza, lograremos estar sin que se baje el presupuesto, pero eso va a depender justamente en estos días de lo que se discuta en la Cámara de Diputados. La siguiente. Y bueno, entre 2018 y 2019 la Semarnat y todo el tema ambiental perdió también presupuesto en un 17.5%. La siguiente. Entre los mandatos que tiene la Secretaría es la de hacer su propuesta que tiene que sintonizar con el Programa Nacional de Desarrollo, y para eso realizamos ya 9 reuniones regionales, desde Hermosillo hasta Mérida, Oaxaca, Acapulco, etcétera, etcétera, Jalapa. Y ahí lo que quiero compartir con ustedes es que en lo que detectamos en esta consulta es un enorme movimiento de resistencia y de iniciativas en todo el país, que pensamos darle un nuevo cauce. Pensamos ir yendo estado por estado, en la que las fuerzas vivas de la resistencia ambiental, incluyen muchas cuestiones ligadas con la agroecología y con la producción de alimentos, no solamente se organicen, sino que hagan sus propios autodiagnósticos y nos marquen qué hay que hacer en cada estado. Y esto se ha avanzado ya porque, por ejemplo, en estados como Veracruz, donde existe una multitud de organizaciones de alguna forma unificadas en torno a la vida, o en Puebla, donde haya un tribunal comunitario de defensa de la madre tierra, o en Morelos, donde se van a empezar a organizar en torno a un Morelos sustentable, están las iniciativas ciudadanas que, siguiendo lo que les hemos dicho anteriormente, pues nos toca potenciar, nos toca apoyar, y esa es la idea de irlo haciendo poco a poco. Olvidaba decir también que en el contexto internacional es muy importante, como ustedes saben, ya digamos desde el último Congreso de Agroecología en Chiapas ahora han ocurrido muchas cosas, ¿no? La reconfirmación de la FAO apoyando la agroecología como una alternativa, reconociendo la agroecología como una alternativa, la selección de México como uno de los 3 países de la FAO donde se va a apoyar la agroecología de manera importante, las voces de los jóvenes que surgieron en las últimas semanas en todo el mundo, moviendo a la acción y a la conciencia sobre la situación del mundo. Todo eso es también un acompañamiento que se debe tomar en cuenta como algo nuevo en la reflexión sobre el papel de la agroecología en México. ¿Qué más? La siguiente, ya estoy terminando. Bueno, hasta ahí digamos un panorama muy rápido de lo que estamos haciendo, pero yo quiero terminar diciendo algo que me parece que es necesario decir, y lo estamos diciendo por todas partes donde nos invitan. Miren, no se espere demasiado del Estado. Parece que es contradictorio. O sea, actualmente la situación de un gobierno como es el gobierno de la Cuarta Transformación enfrenta muchísimos obstáculos. Muchísimos obstáculos. Hay realmente muchas resistencias que comienzan casi por los individuos, que comienzan por mecanismos administrativos, que comienzan por visiones anacrónicas que siguen ahí permanentes y que no logran sobreponerse. Yo lo que sí creo es que es solamente la sociedad que se organiza y se empodera la única que va a poder presionar para que un gobierno avance o no avance. Porque más allá de las decisiones de los funcionarios, más allá de las visiones de los funcionarios de un gobierno, esto va a ser factible cuando estas nuevas visiones se sientan apoyadas y presionadas por la sociedad. De otra manera, esto no va a caminar, y no puedo dejar de
no puedo dejar de lado que yo siempre veo una batalla permanente entre tres grandes poderes. El poder económico, representado ahora por el poder del capital, el poder del Estado, representado, que es el poder político, y finalmente el poder social, el poder ciudadano. El poder ciudadano representado por instituciones, fíjense ustedes qué importante, el poder social está fundamentalmente representado por instituciones no verticales. Si ustedes repasan las instituciones que hoy dominan el mundo, o que hoy existen en el mundo, hay dos tipos de instituciones o de organizaciones. Las organizaciones verticales, basadas en las jerarquías, y ahí ponemos ¿a qué? Ponemos al Estado, a la empresa, a la corporación, a la iglesia, al ejército, todo lo que a ustedes les ocurra. Son instituciones verticales, patriarcales también, ¿no? Las compañeras aquí me van a decir que estoy lo correcto. Patriarcales. Y si estamos realmente en un cambio de envergadura, si estamos realmente en un cambio de fondo, estamos en un cambio de civilización. El viejo dilema entre socialismo y capitalismo ya pasó. Hoy estamos en una batalla entre proyectos de vida y proyectos de muerte. Toda la civilización actual es un gran proyecto de muerte. Este proyecto industrial es un gran proyecto de muerte. Y aquí sí, fíjense ustedes cómo en el tema de la producción de alimentos podemos perfectamente identificar las dos grandes fuerzas que están en conflicto. Por un lado, toda la propuesta industrial y toda la propuesta orgánica. Todo el tiempo lo estamos viendo, ¿no? Ahora, no necesariamente tenemos que negar lo industrial. Tenemos que poner lo industrial al servicio de lo orgánico, ¿verdad? Porque hoy exactamente pasa lo contrario. Todo lo orgánico, todo lo vital está al servicio de la industria. Y por supuesto, el motor de la industria es el capital. Entonces, más allá de todos estos dilemas, una visión, y la agroecología es una fuente fundamental para hacer este cambio de civilización. El principal conflicto, insisto, hoy en día no es, digamos, entre sistemas sociales. El principal conflicto hoy es entre, insisto, proyectos de vida contra proyectos de muerte, como ustedes quieran entenderlo, pero ese es mi punto de vista más allá de lo que hago y de lo que no hago. Muchas gracias. Bien, estamos con el tiempo un poco medido. Vamos a dar paso a 3 preguntas o comentarios que queremos que sean muy puntuales, sin intervenciones. No queremos que sus exposiciones sean largas. Vamos a hacer preguntas puntuales, las 3 seguidas, porque cuatro preguntas, porque tenemos, el secretario tiene que salir en 7 minutos. 5 preguntas. Hacemos todas las preguntas puntuales, juntas. Perdón, que estaba el compañero de allá, el compañero Joaquín, el compañero Marta, y el doctor Pasca. Listo, son las 5 que... Perdón, empezamos, por favor, compañero. No, el compañero de atrás. O si se pueden acercar las 5 personas, por favor, para anotar. Buenos días, doctor. Yo desde la vez pasada que se presentó el Plan Nacional Agroecológico hacía un comentario. Usted dijo que una mesa tenía que tener las patas parejas. Se habla, las patas parejas. Se habla de la parte agrícola. Yo insisto con que dentro de este plan tiene que estar bien plasmado la parte ganadera, la parte piscícola y el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre. Esa es mi intervención, porque se está perdiendo el material genético de las razas criollas y nativas en todo el país como base de la alimentación sana y digna del mexicano, porque la ganadería es de los pocos elementos que le puede dar de comer diario a una familia, aunque la cosecha se malogre. Eso es todo. Sí,
Sí, pues sí, ahí no hay que olvidar, como dije, ¿no? Efectivamente, y también los productos, los llamados productos no maderables, que también hay, bueno, hay alimentos, hay tanta cosa. Sí, adelante. Jarquín, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Soy Ramón Jarquín de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, mi pregunta puntual. ¿Cómo se está resolviendo este aparente divorcio entre algunos programas de la SADE, particularmente el asunto de los fertilizantes, y la propuesta agroecológica de Semarnat? Particularmente me hubiera gustado ver en ese presidium algún funcionario de la SADE, y no lo vimos, pero más allá, ¿verdad? Más allá todavía. Y sin soslayar, por supuesto. Pero bueno, básicamente es eso. Y pues bueno, ¿hasta dónde no va a ser un obstáculo tener que vencer a los demonios internos, ¿verdad? Al fuego amigo? Esa es mi pregunta. Sí. Sí, efectivamente, ahí hay, sí, efectivamente, de nuevo otra vez, es que todo va de un lado o de otro, ¿no? O sea, si seguimos pensando en la producción de fertilizantes químicos, que implican, por supuesto, de nuevo, como fuente petróleo, y que además, fíjense ustedes, de nuevo, así como hablamos de sistemas verticales y horizontales, también tenemos que hablar de sistemas centralizados y sistemas descentralizados. Entonces, es mucho más fácil tener en el país, qué sé yo, miles de pequeñas biofábricas. Ese es el futuro de la agroecología en eso, para sustituir efectivamente a los agroquímicos que están concentrados, que es una fábrica que reparte, y ya vimos todo el problema que se dio. No puedo hablar mucho, pero ya lo vimos adentro, ya lo señalé, y esperemos a ver si pronto le damos la sorpresa de que Sader con Semarnat crea una línea de biofertilizantes. Y los demonios están por todos lados. Por todos lados, y hay que andarse cuidando, efectivamente. Hablando de demonios dentro del gobierno, me preocupa mucho, quiero decirle a usted y también aquí a la gente de Chapingo, la perversa ley disque de protección al maíz, que aprobó el Senado y que incluye cosas muy delicadas. Una de ellas es que se definan las áreas de diversidad de maíz, seguro, no lo dice la ley, pero seguramente es para que el resto sea ocupado por los transgénicos. Ya sabemos que nuestra posición es que todo México es centro de origen y diversidad de maíz. La otra es considerar a las variedades, a los maíces nativos como variedades básicas, que es lo que corresponde a los maíces mejorados y que pueden ser enajenados, en lugar de ser considerados como variedades de uso común, como son en la actualidad y que son patrimonio de las comunidades. La tercera cuestión es que la Semarnat está en la comisión, o sea, supuestamente que va a manejar esta cuestión de protección al maíz, pero está encabezada por el SNICS, y el SNICS sabemos que está en manos de Villalobos y en manos de la ANEC, y entonces es un problema muy serio. Yo creo que hay que parar, y les pido apoyo también aquí a la gente de Chapingo, que paremos ese proyecto de ley supuestamente de defensa de los maíces, que yo creo que es todo lo contrario. A ver, la iniciativa de la nueva ley que ya aprobó el Senado y está ahora en discusión en la Cámara de Diputados, de la protección de los maíces nativos, es una iniciativa que surge del Senado y de senadoras muy bien identificadas de nuestro lado, y que es una ley más bien de carácter cultural, que
que efectivamente no entra a fondo con el tema de muchos detalles como los que señala el doctor Rafael Ortega Pasca. Yo creo que, y esto también lo hemos discutido al interior de Semarnat, yo creo que en el tema ya concreto de transgénicos, lo que se va a trabajar, y en esta también comisión intersecretarial, será en todo caso la modificación de la ley de bioseguridad para que no solamente abarque el tema de maíz, sino de soya, de algodón y de todo lo que sea posible, para prohibir, que además ya está declarado por el presidente, ¿no? Está comprometido que no va. Lo que necesitamos ahora es traducirlo en una ley, porque en una de malas, en 6 años, vienen los malos, entonces todo esto se va a ir para atrás. Entonces es importantísimo tener garantizado leyes que marquen los avances y los hagan irreversibles, ¿no es cierto? Por un lado. Ahora, también contradictorio, la Secretaría de Cultura ya anunció la creación en el nuevo Chapultepec del Museo Nacional del Maíz, y que va a estar invitado el doctor Rafael Ortega Pasca. ¿No te has enterado? ¿Ya te invitaron? Más o menos. Y se va a hacer un museo del maíz, es muy importante, y eso se empieza, ya tiene que estar el guión en diciembre y se empezará a construir en enero un gran museo del maíz en Chapultepec. Bueno, buenos días, doctor. Mire, nosotros somos de la comunidad de Tepetlostoc. Soy activista ambiental. Estuvimos en Yo Prefiero el Lago, no del aeropuerto. Estamos de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra. Y aquí hay 2 temas o 3 temas muy importantes. Usted habló ahorita del huachicol del agua. Nosotros en nuestra comunidad de Tepetlostoc tenemos una empresa papelera, Grupo Corporativo Papelera. Esa empresa, como usted lo dice, descarga sus aguas contaminadas al río. Según ellos se captan de tener todos sus permisos, no tiene nada. El mes de marzo querían perforar otro pozo para una nueva empresa. La manifestación de impacto Semarnat se la dio mañosamente en el gobierno de Peña Nieto. A 3 días de que se fuera Peña Nieto, nosotros metimos observaciones y quejas que no estaban bien porque no tenían su cambio de uso de suelo hecho, menos su TUB, o sea, todos sus permisos no tenían nada. Entonces esta empresa, el municipio pone sus sellos y valiéndole, pasándose por el arco del triunfo, siguió su construcción, y es una empresa que está haciendo muchas cosas y se jacta de tener atrás de ellos funcionarios no sé si sea del nuevo gobierno, del antiguo gobierno. Chaufet está atrás de esta empresa. Y también en Apan, Hidalgo, tenemos compañeros allá que la concesión de agua que era municipalizada se la dan al Grupo Modelo para explotar ese agua, ¿no? Entonces a los ejidatarios allá no les dan agua, pero a la cervecera le abrieron las puertas porque van a generar muchos empleos. Entonces ahorita esos compañeros de allá están en resistencia. ¿Qué vamos a hacer con esta empresa? Porque la verdad, como dice, hoy en la mañana oía a AMLO de un parque turístico un hotel turístico en Cancún, ¿sí? Pero también hay cuánto derrama o lo que han destrozado, manglares, todo eso, por hacer esos proyectos. Entonces yo creo que usted como director de Semarnat pues tiene que poner ojo en todo esto. También tenemos nuestros compañeros de Atenco que fueron despojados de todos sus terrenos y estamos con ellos también, o sea, estamos unidos todos los pueblos de esta zona. Entonces sí queremos que nos apoye y que nos dé soluciones, porque desgraciadamente pues dicen que no hay corrupción, pero pues no sabemos cómo. O sea, que sí la hay. ¿Sale? Bueno, gracias. Sí. A ver, esto que usted describe, esto que usted platica, es por todos lados, lo mismo. La buena noticia es que ustedes, ¿sí me escuchan? La buena noticia es que la aprobación de una vía no implica que se termine ahí, se puede hacer la revisión. Entonces ustedes, si mueven todo esto, revisamos la mía y si se revisa y ustedes tienen la razón, se para eso. Tenemos las hojas que fuimos a entregar a Toluca con sellos y todo, el tiempo informa, pero aún así
que no había habido ninguna observación. Bueno, a ver, yo le pediría a Mayolo Hernández, que está por aquí, que luego se ponga en contacto con usted, para que veamos eso. Y la otra es que efectivamente, si todos los pueblos de ahí, alrededor de su comunidad, se organizan y hacen un evento, por favor invítennos y dialoguemos, es lo que estamos haciendo por todos lados. Señor secretario, yo soy de la sociedad civil organizada. Hay demasiados jóvenes aquí para no informarles. Más arriba de todos los que usted anunció como los poderes fuertes, en realidad estamos debajo de la Fundación Rockefeller, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Desarrollo. Ellos son los dueños del planeta, no los riquillos de México, ni siquiera los malvados que queremos que se apoderan de nuestras empresas, no. Esos son los dueños. Entonces, sí estamos viendo que, esa es mi opinión personal, que fue el Banco Mundial, la Fundación Rockefeller, las que impusieron al secretario de Agricultura en México. Villalobos trabaja para ellos realmente. ¿Cómo es que yo llegué a esa conclusión? Porque después de todos los tratos que tuvimos con Crispín Moreira de la FAO, que nos estaba ayudando con los grupos de Xochimilco y tenía ya arreglos con todos nosotros para arrancar todo, simplemente de la manga, el señor secretario de Agricultura lo expulsa de México. ¿Cómo lo expulsó? Simplemente pidió que se fuera. Eso es una expulsión. Ahora, en respuesta, hoy entra la nueva representante de la FAO y para evitar problemas, písanlo, nos están mandando una psicóloga. Esa psicóloga sí nos va a traer la paz y la tranquilidad al alma, pero no es lo que estábamos buscando. Fue un gran trabajo que se hizo en la FAO para que reconocieran estos 3 países que tienen las semillas nativas. Ahora, la industria se mueve. Los que estamos quietos somos nosotros y unos con otros nos aquietamos. Pero la industria tiene un solo sentido con el que trabaja. Nos están metiendo el UPOV 91. El UPOV 91 es la patentización de todas las variedades vegetales. Ya lo firmó Peña Nieto en el Tratado Transpacífico. Ya lo firmó el presidente de México en el TEMEC. Lo acaba de mandar para que se lo aprueben. O sea, ya lo tenemos firmado. ¿Cómo podemos hacer cuando SNIC descaradamente en los 60 años del Corpus vino a explicar que tiene que entrar para que se protejan las inversiones de los que van a producir las semillas? O sea, nos dio a entender que las semillas se van a producir privadamente, ahí en el SNIC, en los 60 años del Colegio de Posgraduados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a esperar que nos sigan manejando desde arriba y todos nosotros estamos culpando de diablos a los demás abajo, a los pequeñitos, cuando los grandes realmente tienen el poder para movilizarnos? Usted lo vio antier, el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo a López Obrador que cobre el 16% en toda la comida. Va usted a comprar unas manzanas, 16% de FA. No puede ser así. Tenemos que ver los verdaderos poderes que están allá arriba. Gracias. La doctora Elena nos mostró claramente lo que es esta lucha entre proyectos de vida y proyectos de muerte. Y solo una aclaración, no, la nueva directora de la FAO en México viene de ciencias ambientales y viene de Flaxo, o sea que sí tiene idea de todo esto. Bueno, ya. Muy breve, ¿verdad, Renata, por favor? Muy breve. No, ya no. Ahorita que vayas a... Yo solo quisiera destacar 3 cuestiones que dijo el doctor, empezando porque el gobierno no hay que estar esperando que va a tener recursos para proyectos de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, habría que pensar que en lugar de estar pidiendo apoyo, veamos cómo nos aliamos de alguna manera para transformar muchas cosas en el país, sobre todo en la cuestión del campo.
Y yo creo que eso es importante, porque a veces siempre se ve a los gobiernos, a los que vienen en su representación, como que alguien que trae algo. Y ya lo dijo, del gobierno no hay que esperar nada. Bueno, al menos yo no lo espero. Lo otro es que realmente hay mucho movimiento en el país de gente que está haciendo este tipo de proyectos. Esto no es nuevo. Entonces, esos grupos deberíamos estar convocando para integrar un proyecto nuestro, un proyecto que vaya realmente de abajo hacia arriba. Siempre venimos a oír a los que vienen a darnos la luz, y yo creo que también tenemos que decir que tenemos, aunque sean pequeños foquitos en muchos lados, que tenemos que integrar para tener un reflector como esos. Yo creo que es necesario que nos juntemos más para trabajar nuestro proyecto, para apoyar parte de estos planteamientos que hace el doctor Toledo. Tercero, lo fundamental que dice el maestro Toledo, dice, hay que estar organizándose para trabajar en contra del capital. Esto es lo que tenemos que buscar, a ver si estos 5 años nos alcanzan para hacer algo. Y ahí es donde nosotros entramos cuando él nos da la oportunidad de estar ahí en el esquema de escuelas campesinas. Nosotros queremos formar a la gente para la liberación, para la transformación social. Eso es lo fundamental. Tenemos problemas, no tenemos recursos, solo los de Chapingo, pero avanzamos de alguna manera, por lo menos en el reconocimiento que nos da la Secretaría. Y yo creo que en ese sentido podemos aliarnos. Realmente vale la pena hacer cosas en la perspectiva que planteamos nosotros. Y no es la cuestión de la educación y cultura ambiental. Sugiero que podríamos plantear algo más allá, que es la pedagogía política. Y se llama ecopedagogía, pedagogía del planeta, que tiene mucho más alcance que estar viendo las cuestiones solo ambientales, para a veces estar haciendo solo cuestiones de poner tambitos de un lado y tambitos de otro, luego los mezclan y no se logra nada. Yo creo que hay que buscar cambiar realmente en estos 4 o 5 años que nos falta, para que el pueblo participe conscientemente en una decisión para que este país sea otro, porque lo está demandando mucha gente que votó por este señor. Gracias. Agradecemos la participación del doctor Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, con su presentación, y vamos a dar un minuto nada más para ajustes y cambio de programa.